Bueno, justamente lo que voy a hacer hoy es contestar a preguntas que quedaron pendientes el otro día, sobre todo, que salían aquí en el streaming, ¿no? Porque las que más o menos, las del público que estaba presencial, quedaron contestadas. No quiero que queden así como en abierto, pero yo lo que voy a intentar es hacer un poco todo a la vez, contestar esas preguntas y al mismo tiempo pues ir barriendo estos contenidos que nos permiten comprender qué quiere el papel cuando yo me pongo a escribir, y también el lector, y también qué quiero yo, si quiero gozar o sacar algo de ese texto que no sea simplemente cumplir con un mero trámite. Em, entonces, bueno, como visteis también, yo os mandé ya como un artículo y vamos a hablar un poco de esos temas, pero de una forma, a lo mejor con un orden expositivo distinto, para que también dé tiempo un poco al diálogo o a metabolizarlo de otra manera o lo que fuera. Bueno, ¿por qué lo voy a hacer así, aunque pudiera parecer que esto fuera, pues yo qué sé, pues como un capricho? Bueno, porque en realidad de esas preguntas, de las cuales una era sobre María Zambrano, por eso únicamente la saqué a relucir, y sin embargo ahora nos va a ocupar un montón de esta sesión. Bueno, ¿por qué María Zambrano? Porque lo preguntaron y porque María Zambrano es tan oportuna para animarnos a escribir, para decirnos también cómo tenemos que leer, si eso que leemos lo queremos para luego escribir, como otro cualquiera, como un fenomenólogo, o como, claro, podríamos elegir, pues claro, miles. ¿Quién no habló de la escritura, ¿no? En filosofía, pero también en literatura, pero también en lingüística. Es decir, podríamos traer miles. Bueno, pues María Zambrano es una de ellas, y de esta manera la voy a usar porque así contestamos a una de esas dos preguntas. La otra era, pues, por la totalidad, se habló un poco aquí, por la pretensión de sistematización. Esto, por supuesto, no es una cuestión meramente teórica, ¿no? Porque cuando nosotros nos ponemos a escribir filosofía, una de las cosas que nos atacan los nervios es pensar si va a ser suficientemente sistemático lo que escribamos, si eso tiene cuerpo, si no es una obviedad. Es decir, que aunque parezca que estuvimos o que estamos en discusiones teóricas, bueno, es que hablar sobre escribir y escribir también es teoría y es praxis al mismo tiempo. De hecho, bueno, la escritura, yo creo, convoca tanto al hacer como al pensar, que en filosofía habitualmente se nos presentan casi como contrarios, ¿no? No solo en filosofía, pues en la militancia, ¿no? Bueno, pero hacemos o practicamos, y en el trabajo, y en la empresa, en la educación, ¿no? Siempre está como esta dicotomía. Cuando realmente pensar filosóficamente, y no ahora en tiempos de la posmodernidad, siempre, pensar filosóficamente desde siempre es justamente pensar fuera de esa separación entre el ser y el pensar. O lo que es lo mismo, es pensar el ser y el pensar como dos cosas que son lo mismo y que la escritura nos muestra quizá mejor que ninguna otra cosa, ¿no? Porque ¿qué es la escritura? Que es la grafía, ¿no? Más que una herida, una mella en un soporte, y por tanto una acción. Obviamente la escritura, pues como la palabra oral, pero de una forma más obvia todavía, porque las ondas sonoras no las vemos, pero la tinta sí. Entonces, la escritura mm, es pensar, pero es hacer también, y es ser, es algo. Mm, por eso que escribir está como en el núcleo del filosofar. Yo creo que sin la escritura no podríamos filosofar. Otra cosa es que podemos filosofar hablando, pero porque ya somos seres alfabéticos, ¿no? Mm, no sabemos ya cómo era pensar, no ya sin el lenguaje, que por supuesto, pero sin la escritura. Pero para no ser dogmática también os lo pregunto. Yo en streaming ya os aviso que llega con un poco de delay, entonces, pero no quiero decir que vaya a quedar desatendido. Yo os lo pregunto, ¿os acordáis de cuando aprendisteis a hablar? O sea, ¿ese proceso lo recordáis? Supongo que no, porque salvo que uno tenga un trastorno, una hipernesia, ¿no? No lo recuerda. Pero me parece todavía más interesante esta, en la que hay diferentes nebulosas.
¿os acordáis de aprender a escribir? Y os lo pregunto también aquí. ¿Os acordáis de aprender a escribir? Y no me refiero a si os acordáis de o si tenéis escenas escolares de la época en la que aprendíais a escribir, sino si os acordáis de estar aprendiendo lo que es una A o una B, porque en general suele ser que no. ¿Y por qué? Pues porque justamente las cosas que nos conforman y que nos estructuran y que funcionan como condiciones de posibilidad de nuestro pensamiento son cosas que olvidamos. Olvidamos cómo nos convertimos en un sujeto, y olvidamos cómo nos convertimos en un sujeto es lo mismo que decir nos olvidamos cómo aprendimos a hablar, nos olvidamos cómo aprendimos a escribir. Hasta ese punto, la escritura la tenemos en nuestro orden de pensamiento, ¿no? Y yo creo que todos nosotros, quien más, quien menos esté acostumbrado o sienta un gozo, un placer o no en el escribir, se dio cuenta de que el pensamiento, cuando brota en esa relación del cerebro con la mano, cuando va del cerebro a la mano, el pensamiento es diferente que cuando va del cerebro a la boca, ¿no? Pensamos distinto. No es la única diferencia, también pensamos diferente de pie que acostados. Lo sabe muy bien Freud, que inventó el diván, porque efectivamente cuando estamos en horizontal no pensamos las mismas cosas o de la misma manera que cuando estamos en vertical. Hay gente que cree que es la escena erótica o posterótica la que nos abre a una confianza en la que con el amante nos contamos cosas que no hubiéramos contado a ese desconocido en otra situación. Pero yo creo que hay muchas razones para pensar que no es tanto así, que es simplemente estar tumbados. Estar tumbados nos hace pensar de otra manera. No solo en la situación posterótica con el amante, también cuando nos acostamos para dormir, normalmente tenemos un pensamiento más audaz y nos proponemos cosas más audaces. A veces hasta nos proponemos, yo qué sé, hablarle a no sé quién, con el quien quedamos mal. Luego por el día nos despertamos y decimos, ¿para qué? ¿No? Pensamos diferente. Y en la escritura también pensamos diferente. Y por eso en la escritura hay una terapia, como la hay en la oralidad, pero distinta. Como que en la oralidad, esa terapia que en el psicoanálisis tiene una presencia fundamental, pero también en otras corrientes psicológicas, ¿no? En la oralidad necesitamos la presencia de otro, bien sea virtual. Y si no, podemos hablar solos, pero no suele, ese hablar solos no suele resultarnos terapéutico, sino que al revés suele meternos en un bucle de nerviosismo mayor, ¿no? Sin embargo, si escribimos, la terapia de la escritura no implica ya la presencia del otro o del otro que está fuera. A lo mejor del otro que está dentro de nosotros o de los otros, otras voces dentro de nosotros, sí, por supuesto, y haya ahí la posibilidad de salir. Pero no necesitamos al otro que está fuera, ni virtualmente ni presencialmente. Y por eso en la escritura notamos, pues, notamos una terapia. Notamos una terapia más tranquila, y notamos que aquello que era oscuro de nuestras sensaciones mm, se hace un poco más claro, y más largo también. Em, por eso os decía que la filosofía tiene lugar con la escritura, pienso, y algunos otros dicen también con la polis, ¿no? O con ciertos tipos de comunidad, o con aquello que la hace urgente o necesaria. Yo creo que tiene que ver con esa terapia que es la escritura. Si hay algo que pertenece a la escritura y que pertenece a la filosofía, es justamente pensar en las condiciones de posibilidad. Esto que decía antes, ser pensar, lo que es el grafos, eh, la filosofía, ¿qué es también? No es pensar en las cosas, que pensar en las cosas se piensa desde cualquier disciplina, desde la cocina, la fontanería, la peluquería, las matemáticas, de todo es pensar en las cosas. Incluso cuando no queremos pensar en las cosas, pensamos. Pero el punto de vista filosófico, que por ejemplo Spinoza llamó subespecie eternitatis desde el punto de vista de la eternidad, es justamente un poco lo mismo que decir esto. Es pensar las cosas desde la condición de su posibilidad, es decir, desde aquello que las permitió
que les permitió existir aquí de una manera. Se les suele llamar a eso filosofía primera, ¿no? Claro, hay personas que dicen, bueno, pero es que pensar cuáles son las condiciones de posibilidad para que algo exista como algo y en este momento y lugar nos lleva al esencialismo. Bueno, no. La filosofía trabaja con esencias, y igual que ser razonable no es lo mismo que ser racionalista, buscar esencias o construirlas no es ser esencialista. Entonces, luego eso ya, claro, depende. Hay una línea por la cual quizá fuéramos a parar en algo más parecido al esencialismo. No tiene por qué, pero hay una línea que quizá puede ser así, que no es la que vamos a trabajar hoy. Si pensamos las condiciones de posibilidad, no de las cosas, sino de nuestra percepción de las cosas, como tal cosa, es decir, si pensamos en la condición de posibilidad de esta mesa y por condición de posibilidad de esta mesa entiendo cómo es posible que yo perciba esta mesa como una mesa y no como cualquier otra cosa, entonces ya no me estoy preguntando por la condición de posibilidad de esa cosa, sino por la condición de posibilidad de que yo la perciba de esa manera. Que por ahí pudiéramos llegar al esencialismo o o a los trombos o a la esclerosis de los conceptos demasiado petrificados, puede ser o no. Pero no vamos a ir por ahí, vamos a pensar la esencia, el pensar las condiciones de posibilidad, pero como razón de ser, sea lo que sea algo, ¿no? No que yo lo perciba así, esta mesa, sino que, bueno, sea lo que sea, una tabla, otra cosa, llego aquí, llego aquí. Y claro, cualquier cosa que nos podamos imaginar, de la que queramos hacer esa genealogía, esa búsqueda, cómo llegó a parar aquí, en este momento y lugar de esta forma, siempre va a implicar unas relaciones. Es decir, eso nos permite salir, por ejemplo, del fetichismo de la mercancía de Marx, que es, hombre, darnos cuenta de que las cosas no salieron blup, sino que llegaron a estar de alguna manera y que al final, bueno, pues son el lugar de llegada, al menos en este momento, a que arribaron una serie de relaciones, pues tierra y bar, ¿no? Lo que fuera. Pero hay unas relaciones detrás de esto que parece estático. Eh, y entonces, claro, si la filosofía piensa en la mesa, ¿no? Con Adamo nos reíamos mucho de esto porque los filósofos siempre hablamos de la mesa, pero es lo que tenemos delante. Claro, ¿cómo no va a pensar también en las condiciones de posibilidad del discurso, ¿no? Del propio pensar y así de la escritura y del discurso escritural, si es su propia esencia, su propia condición de posibilidad? Y aquí, aunque parezca que me voy por las ramas, no es así. Aquí llega María Zambrano. María Zambrano es muy conocida por esa razón poética, que es por la que preguntaban. No me acuerdo quién, aparte aquí sale como el nick, ¿no? ¿Es una cuestión de estilo la razón poética? Bueno, vamos a dejar que cada uno se lo conteste al final de algunas aclaraciones que voy a intentar hacer. Bueno, la razón poética de María Zambrano, pues es razón poética, porque María Zambrano, igual que Nietzsche, Heidegger, el propio Ortega, ¿no? Con el que tiene una relación estrecha, mm, son filósofos muy progriegos, muy filogriegos, ¿no? Muy filoclásicos. Entonces, cuando dice razón poética, mm, aunque luego guarde relación con ello, no se está refiriendo a una especie de razón que solo surge cuando hacemos poesía y cuando escribimos en verso. O sea, no está hablando de eso. Está hablando de lo que da nombre a la poesía, de la razón poética. Cualquier estudiante de filosofía escuchó hablar de esta razón y, vamos, y si me equivoco, me lo podéis decir, porque cualquier estudiante de filosofía ya en primero escuchó hablar del nous poietikos de Aristóteles. Y si no se lo dijeron así, da igual, porque le dijeron intelecto agente. Pero si os dicen intelecto agente, pues bueno, y si os dicen nous poietikos, seguramente también, pero si os dicen intelecto agente, realmente la gente lo identifica, ¿no? ¿Y qué era el intelecto agente?
mejor dicho, nous poéticos, porque vamos a ver por qué un poco como que si no nos confunde. ¿Qué era? Pues esa parte del alma que no es personal, sino que es la presencia de lo divino en nosotros, pero que estaba antes que mi personalidad y estaba antes de que yo aprendiera a hablar y de que yo aprendiera a construir un discurso y de que yo aprendiera a escribir. Y cuando me muera va a seguir. Con lo cual, tampoco quizá funcione como consuelo, ¿no? Para la muerte. Que sí, es como hay algo eterno de nuestra alma. Bueno, sí, el nous poieticos es indudablemente eterno. Para Aristóteles también, no solo para Platón. Lo que pasa es que no tiene nada de personal, o sea, queda intacto. Después de nosotros queda igual que antes de que nosotros naciéramos. Porque es la presencia de lo divino en nosotros. Tampoco hace falta hablar de lo divino como de Dios y menos un Dios abrámico y demás, sino que lo divino en Grecia, pues bueno, pues es la capacidad del pensar, eh, la red que no está solo en las neuronas nuestras, la red neuronal que también podemos replicar para hacer Internet. Pues hay otros animales que no necesitan internet, porque si tenéis perro lo sabéis, lo paseáis y van oliendo pues los míos de otros, porque es su forma de engancharse a la red. O sea, de saber qué pasó por ahí y de conocer las actualizaciones de Facebook de los perros, ¿no? Em, y porque los vegetales todavía menos, ¿verdad? Porque es que los árboles y las setas y todos estos pues tienen toda esa red por debajo de la tierra y que funciona como lugar de emisiones y de recepciones, de comunicación. Y por lo que dicen los últimos pues no sé, cosmovisiones, bueno, ni siquiera cosmovisiones, los últimos datos científicos, pues bueno, obviamente, si podemos lanzar una red por el aire es porque en el universo hay también una conexión de unas cosas con otras, que no tiene por qué ser al modo humano, ¿no? Pero digamos, la naturaleza es divina porque la naturaleza piensa, o sea, acontece, no está quieta todo el rato, van pasando cosas, ¿no? O sea, se manifiesta, escribe sobre la tierra y también pasa a través nuestro y de otras muchas cosas. Bueno, algunos lo llamaron general intellect a esto, ¿no? El intelecto general. Ese que también nos permite, así lo llamaba Descartes, por ejemplo, eso que también nos permite entendernos entre nosotros, porque si no, nunca, si no creyéramos esto, aunque a alguna gente le parezca como una cosa medio teológica, es que si no creemos en esto, no saldríamos nunca del problema de la sofística. Y volvemos a un tema que salió el otro día. No saldríamos nunca del problema de la sofística porque nunca yo podría estar seguro de que existís, de que estáis ahí, de que me escucháis y de que las voces que yo recibo de vuestra parte están ahí de verdad y no en mi sueño, que por cierto ya hablaremos luego del sueño. Es que nunca podríamos salir de ahí, ¿no? La filosofía no avanzaría, ¿no? Quedaría ahí. Si nos podemos entender o hacemos como que aquí nos estamos escuchando, esta voz, tenemos que creer que hay un medio por el cual se propaga y se transmite. Y que hay un nous poieticos anterior a mí y en medio de nosotros y posterior a mí, y que seguirá habiendo pensamiento después de mí y después de la especie. ¿Qué es entonces la razón poética de María Zambrano? Pues es ese elemento que si queremos vamos a analizarlo nosotros mismos, no hace falta que estemos todo el rato, que nos quedemos nada más en la naturaleza. Vale, vamos a pasar a nosotros mismos, que somos los que queremos escribir y los que queremos leer. Es ese elemento nuestro, de nuestro pensamiento, que lo sentimos como pasivo porque es prepersonal, porque es inconsciente. Pero que sea inconsciente no quiere decir que no tenga conocimientos. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo, por ejemplo, yo siempre confío mucho en mi inconsciente. Razón por la cual, pues, bueno, pues puedo tomarme el tiempo libre de, yo qué sé, de no tener que preparar muchas charlas, mucho las cosas, porque creo mucho en que ese Nous Poéticos va a hablar a través de mí. Y entonces, bueno, pues me ocupo de pintarme y peinarme, la verdad.
Porque creo que le va a agradar más salir a través de mí, si estoy un poco mejor peinada, un poco más guapa, ¿no? Em, no hablaríamos de inspiración si esto no existiera. O entonces, o si queremos la inspiración sería entonces como hablar pues de cualquier otra de estas cosas que dicen que hay, que es pseudocientífica. O sea, quiero decir, y no es cierto que quien no sintió la inspiración, unos días sí, otros no. O sea, pues puede ser algo misterioso, pues que de qué vamos a escribir si no es de lo misterioso, justamente, ¿no? ¿Por qué decimos que esto que tradujeron tantas veces como intelecto agente, que es la propia razón poética, en Nuevos Poéticos, por qué decimos que es pasivo entonces? Pues porque, claro, es pasivo desde el punto de vista nuestro identitario. Es decir, yo como Belén Castellanos no tengo que hacer nada para que fluya en mí este pensamiento o para nadar, porque no me acuerdo de haber aprendido a nadar, forma parte de mi estructuración. No tengo que hacer nada. La gente que sabe conducir lo tiene muy claro. Es el automatismo. La gente que sabe conducir, por más que nos parezca raro a los que no, pueden conducir y hablar de otra cosa que no tiene nada que ver al mismo tiempo. Y esto, bueno, pues tiene algo de misterio y algo que no. Es decir, mm, es un automatismo, pero un automatismo pues en el mejor de los sentidos, ¿no? Es un saber inconsciente que funciona y que incluso nos salva la vida. No tenemos que pensar en cerrar los ojos si nos lanzan algo. Nuestro cuerpo los cierra, no tenemos que pensar en respirar para respirar, respiramos, hacemos la digestión, etcétera. En ese sentido es pasivo, pero igual que cuando decimos, después de comer me voy a tirar a no hacer nada, bueno, no, estás haciendo la digestión, bien, pero tú no tienes que activar tus neuronas para eso. Bueno, en ese sentido es pasivo, es algo como que pasa adentro de ti sin necesidad de que tú seas como una causa eficiente y te esfuerces, ¿no? Y eso es lo que buscamos también. Con el curso de escritura buscamos que la escritura sea así y surja así, porque es que si no, no es placentera, creo. Eh, um, Entonces es pasivo en ese sentido, pero es creativo. Es como que es pasivo porque yo no tengo que sobreesforzarme, pero es activo en el sentido de otro. Ese inconsciente, ese otro, lo hace por mí, ¿no? Digiere por mí, respira por mí y hila una palabra con otra por mí, aunque no me la haya aprendido de memoria, aunque no me, lo que fuera. O baila por mí, ¿no? Y puedo seguir un ritmo sin tener que estar pensando o pensando que voy a poner un pie delante del otro, ¿verdad? De hecho, si lo pienso es cuando me tropiezo, más bien. Bueno, ese elemento pasivo es el que quiere reivindicar María Zambrano con la razón poética. Entonces dice ella que para escribir, y sobre todo para escribir, pues, perdón, para escribir filosofía, necesitamos hacer como un ejercicio de desposesión. Es decir, cuanto más voluntad le queramos poner y más esforzado lo hagamos, peor va a salir para nosotros y esa falta de fluidez se va a ver, la va a recibir también el lector. Em, entonces estamos hablando un poco de confiar en nosotros mismos. Bueno, llamémoslo como queramos. No, no es tanto, rigurosamente no es tanto en nosotros mismos. Es confiar en que, aparte de nosotros mismos, dentro de nosotros y a través de nosotros también pueden hablar los otros, otras voces que van a salir, como que si quieres escribir, mejor déjate de obsesionarte con ello y coge un boli o un papel o un esto. ¿Dónde vemos también esta cuestión? ¿Cuál es una de las cosas que nos genera ansiedad al escribir filosofía en particular? Pues ese compromiso con la verdad que queremos que quede patente. Porque si podemos contar, no sé quién lo decía ahora, es como que, igual, digo, no sé quién lo decía, como que fuera un filósofo, a lo mejor es un personaje de la tele, porque yo veo mucha tele, y entonces era algo así como, eh, bueno, como que si miento, pues puedo decir mejor la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo, como es mentira, pues puedo decir la verdad. O sea, quiero decir, es como el chiste, ¿no? Pues, bueno, como es de broma, pues puedo hablar en serio. ¿No? En el papel, si me obsesiono con la verdad,
y justo con el sistema y con que ahí, en esa hoja en blanco, yo tengo que dar cuenta de toda una argumentación y demostrarlo todo, porque le debo eso al mundo, no se sabe muy bien por qué. ¿Visteis? Cuando a mí no hay nada que me parezca más irritante que estas cosas, pero demuéstralo. Mm, pues relájate un poco, ¿no? O sea, no sé cómo disfruta un poco la conversación. O, porque al final es que incluso es que cuando se demuestran las cosas, pues también se demuestran cuando no queremos y cuando no lo vamos buscando. Eso lo puede ver cualquiera en la historia de la ciencia. O sea, es que los descubrimientos son eso que aparece mientras buscamos otra cosa que no solucionamos. O sea, es así. Entonces, como que armar demasiado la voluntad, que es como quien dice, armar demasiado el yo y con ello mi verdad, esa verdad de la que soy responsable cuando escribo filosofía, y que entonces tengo que matizar y que entonces tengo que, en plan así como ya muy neurótico, obsesivo, pensar lo que va a decir el otro y no, este es algo, me lo estoy saltando y no sé qué, no sé qué. Pues eso va a parar como todos y cada uno de los perfeccionismos, que es a la nada y a la parálisis. Entonces, cuando voy a escribir, también cuando voy a hacer otras cosas, pero cuando voy a escribir, aunque sea filosofía y aunque hay un compromiso con la verdad, con las palabras, con las definiciones, estas no van a salir porque yo me esfuerce o me sobreesfuerce. Van a salir a pesar de mí, a pesar de mí. Yo creo que esto nos ayuda un poco a relajarnos, pero también a salir de la neurosis, de la parálisis de la neurosis, de encontrar terapia en la escritura y sobre todo de algo muy, muy guapo que es sorprendernos nosotros mismos, ¿no? Decir, ay, esto que acabo de decir, esto que puse aquí, ah, mira, ¿no? Esa idea que se tiene, que a veces la apuntas o bueno. Mm, bueno, cierta desposesión. Mm, vamos a hablar, vamos a hablar del sueño. ¿Por qué hablar del sueño? Bueno, porque lo hace María Zambrano también y porque estaba en el programa y así ya no se queja nadie de que no cumplimos con el epígrafe del programa. Em, pero no porque lo hacen ellos solo, sino porque los filósofos, todos los grandes filósofos, tuvieron el sueño como una de sus grandes preocupaciones y temas. Y hombre, cómo no, es como la escritura o como el ser o como la muerte. Hombre, junto con la muerte es el mayor de los misterios, ¿no? El sueño. Eh, pero además tiene mucho que ver con esta razón poética, ¿no? Con eso que pasa a través de nosotros sin que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo. Entonces vamos a buscar también que cuando escribamos, todo nuestro interior se ponga a trabajar, pero como en el sueño. Hay gente que puede decir, bueno, pero pues cómo confía tanto, ¿no? En que las palabras vayan a salir ahí a través de su boca porque confía en los hados y no sé qué. Bueno, pues porque si nos fijamos en el sueño, los sueños suelen ser inquietantes y etcétera, etcétera. Pero vamos, si algo tiene el sueño, es que en él podemos comprobar que somos mucho más inteligentes de lo que pensamos, o bien eso, o que no hace falta que nosotros seamos inteligentes porque otros dentro de nosotros hacen el trabajo. Porque, claro, ¿dónde queda mi poca capacidad espacial o para esculpir o para levantar un edificio? Si luego resulta que estoy soñando y se recrea edificios, pero con todo detalle, edificios, colores, personas. ¿Cómo voy a decir que no sé, por ejemplo, escribir una obra de teatro si las estoy escribiendo todos los días en los sueños y a veces bien poéticas y bien simbólicas y bien líricas, ¿no? O sea, sabemos hacer como un montón de cosas, muchas más cosas de las que pensamos desde el inconsciente y desde la pasividad en ese sentido. Bueno, decíamos que el sueño preocupó. El sueño, además, es como el ejemplo paradigmático de ese logos del que habla María Zambrano, de ese logos sumergido, de esa razón que la tenemos ahí adentro, sin hacer esfuerzo. Vemos que en los sueños conectamos con las matrices simbólicas y eso creyendo en Freud, como creo yo, o no creyendo.
Es decir, que el sueño, alguien lo decía así, ¿no? Como que el sueño es el mito individual y el mito es el sueño colectivo, ¿no? Mm, puedes no creer en Freud, puedes creer pues eso, en el folclore, ¿no? Pero lo que está, y no lo digo o sea, en el folclore, ¿no? En la jota, en los bailes, en los cuentos infantiles. El caso es que el sueño se expresa, se manifiesta en un lenguaje indirecto, simbólico, inquietante, eh, usa aquellas cosas, aquellos elementos de la vida a los que no le dimos su tiempo, a los que no les cedimos la escucha y aparecen. Yo decidí darle la espalda a la mosca que pasaba por aquí, pero luego me sale en el sueño, como para decir otra cosa, ¿no? Para simbolizar otra cosa. Si yo algo no lo atiendo o no lo escucho, eso es lo que el sueño más va a recoger para ponérmelo ahí. Y nos habla como también, bueno, hablamos nosotros en él, ¿no? En ese lenguaje y con esa autoría involuntaria. Y además, de hecho, nos puede dar miedo y deseo y goce y angustia, no sé qué, no sé, pero bueno, nos lo estamos inventando nosotros. Y ahí, eh, pues ahí hay, por ejemplo, una experiencia, ¿no? de desposesión o despersonalización. Y para la desposesión o despersonalización no hace falta poder vaciar la mente, ¿no? Esa sería la línea del yoga, pero también puede ser por la vía contraria, que además es más fácil, que es llenarla, es decir, partir en muchos casos hechos los personajes que soy. Porque cuando sueño con mi madre, en realidad mi madre no es mi madre, es un personaje que yo pongo ahí a hacer, y dice lo que yo pienso. O sea, es decir, estoy haciendo ahí todo un teatro. Y yo estoy en todos esos personajes, o sea, soy también el monstruo que me persigue en las pesadillas. Soy todos esos. Los sueños los entendemos a medias, pero es cierto que algo parece que nos dicen. Son como un cinematógrafo interior. Son desconcertantes, incluso cuando no son pesadillas, son algo inquietantes, ¿no? Son un camino al sinsentido. Es un camino, es un viaje. Es como un viaje a la muerte, pero con camino de vuelta. Por eso decía como que la muerte, pues como el sueño, yo creo que es lo más misterioso y de lo que la filosofía más se encarga, aunque parece que eso de ser conscientes de la muerte quede muy bien, y sin embargo hablar de sueños, pues parece que sea la astróloga de Lola, pero es que en realidad, pues porque es que cómo no vamos a pensar en ese lugar donde nos pasamos un tercio de la vida, o menos. Pues fijaos cómo habla de los sueños Platón, de los demones. Fijaos, o sea, de un sueño surge el poema de Parménides, dice Peter Kingsley. No sé si o me lo escuchasteis a mí en el vídeo que mandé o si no lo recordaré rápidamente. La práctica de la incubación, ¿no? O sea, cuando uno estaba deprimido en la Grecia antigua, como parece ser que le pasó a Parménides, bueno, y a mucha gente, pues no hacía nada contra ello, lo que hacía es irse a un templo a dormir, o sea, hacer lo que te apetece hacer cuando estás deprimido, que es no hacer nada y quedarte ahí medio muriendo en la cama. Pues ellos, en vez de pensar que había que luchar contra eso, pues pensaban que había que escuchar eso que pasa cuando te echas a dormir, no haces nada, pierdes el apetito y casi no comes. Pues ¿qué tienes que hacer? Pues dormir y atender los sueños. Y así empieza, ¿no? El poema de Parménides, como de los oscuros lugares del saber. Es como allí viajé. ¿M? Y eso está en el mito también, claro, por supuesto. ¿Cómo vamos a decir que la filosofía nace contra el mito, que nace gracias al mito, si no es mito ella misma, ¿no? Creo que es lo mismo, ¿no? Puede cambiar quizá el estilo, no sé, bueno, en Platón todavía lo sabe. Pero es que también Descartes hace toda una filosofía que comienza con la preocupación por el sueño. Es más, Descartes dice que fue un sueño, que luego se lo analiza Freud, así, un análisis silvestre y tal, que es un sueño el que le dice, o es un sueño en el que descubre que tiene que buscar la mácesis universalis, el lenguaje universal, esa especie como de materia universal. Y de hecho, toda su zozobra y toda su filosofía se basan en no saber si esto es un sueño o no. Y bueno, de ahí no hablo más porque esto ya entonces entraría en la ciencia ficción, que vamos a dejarla para luego. Pero Leibniz también dice
que daros cuenta que estos no les podemos decir que son una astróloga barata de Lola, porque bueno, si Descartes y Leibniz, que se inventaron el cálculo diferencial, pues son una astróloga barata de Lola, pues entonces ya, pues entonces ¿qué? ¿No? Entonces, pues también que veamos, ¿no? Como que a veces qué amargos somos con que si con la astrología, que si hay no, a mí de sueños, de magias no me hables, pues vete y díselo a Descartes y a Leibniz, ¿no? Él decía que en algún momento él estaba seguro, el ser humano podría mostrar y darse cuenta y mostrar no sé cuántos, que en el mundo de los sueños, que en esa dimensión que se abren los sueños, es donde tenemos contacto con los muertos, donde, donde, donde se desdibuja la linealidad del tiempo. Además, eso es así, ¿no? Visteis que un sueño, cuando se mide desde fuera, no puede durar más de un cuarto de hora. Ningún sueño dura más de un cuarto de hora. Y sin embargo, a veces en los sueños pasan cosas de, bueno, pues pasa, hay una guerra y todo. Y se rompe la linealidad del tiempo. Y se rompe las épocas y las edades del propio sujeto, porque te sueñas siendo niño, te sueñas, no sé, te sueñas toda la vez, ¿no? Toda la vez, todas las épocas a la vez. Y soñamos con los muertos, pero también soñamos con ese lugar de los sueños, ¿no? Que es como una mezcla de lugares en el que vivimos y tal y cual. Entonces, Leibniz estaba convencido de que ahí eso era la casa de los espíritus, ¿no? El sueño. Porque ahí estaba nuestros otros yos que ya quedaron atrás y los fallecidos y lo que sea. Bueno, y, y en Descartes, además, esta relación tan elemental que él tiene con el sueño, pues dice un poco lo mismo que María Zambrano, es que además el sueño claramente se expresa en forma de mito, en forma de metáfora. El sueño es una metáfora. Entonces, para él esto es importantísimo, porque para Descartes, la máthesis universalis es la matemática, pero no la matemática en cuanto que, hombre, o sea, claro, hay gente que confunde a Descartes o a un matemático con, pues yo qué sé, pues con un contable, ¿no? Hombre, no. La matemática no es como hacer números, jolín. Es justamente, y así lo dice Descartes, la metáfora. O sea, la máthesis universal, el lenguaje matemático como lenguaje universal, lo que nos quiere decir es que lo universal para el conocimiento es la metáfora, o sea, la regla de tres, o sea, aprender a partir de una regla de tres. Como que cuando los conocimientos son significativos es porque hallamos una metáfora, porque decimos, ah, ahora lo entendí, eso es a esto, claro, lo que esto es aquello. Eso es. Una metáfora es una regla de tres. Esa es la razón matemática que es poética también en Descartes. Porque la metáfora es poética no ya porque esté en verso, sino porque es un conocimiento que se abre paso como desde el inconsciente y nos permite entender sin hacer demasiados esfuerzos. Mm, mm, bueno, voy a saltarme alguna cosa que ya saldrá en otro momento y a decir lo siguiente. Porque parece a lo mejor que no estuve hablando de la totalidad, que era la otra pregunta, ¿no? Que estuvo también trata aquí. Que, ¿qué hay de esa pretensión de totalidad? ¿Es legítima, no? Aquí el peor parado siempre es Hegel, porque, bueno, el peor parado depende, ¿no? Bueno, Hegel se consideraba que había llegado al sistema. En parte es verdad, jolín. O sea, también hay que reconocerlo. Pero vamos, le dieron por todas partes, ¿no? Por decir que él sistematiza. Pero en verdad, ¿qué quiere decir también? O sea, no es cierto que la filosofía no puede tampoco renunciar a construir esencias o a construir verdad. Y no puede renunciar a construir sistema o totalidad. Pero lo importante de toda esta charla, y lo práctico también, es que para construir verdad y para construir esencias y definiciones y conocimiento y para construir sistema, no tenemos que estar pensando en hacer encaje de bolillos y en hacer un sistema lógico, geométrico, que se pueda leer del derecho y del revés y que entonces no lo voy a publicar nunca y me voy a morir sin hacerlo, porque claro, tal perfección. Pero ya sabemos que que el perfeccionismo, bueno, es una excusa, ¿no? El perfeccionismo es la excusa perfecta para no hacer nada.
Porque claro, bueno, si quieres escribir perfecto, pues también tiene que ir en el renglón perfecto, entonces, bueno, ya sabemos que eso llevado al extremo, pues lo tiramos todo, volvemos a empezar, lo tiramos una cosa loquísima. Hombre, que tendrá también su lírica, ¿no? Pero entonces yo creo que Hegel está un poco en esta misma línea, del sueño, del nous poieticos, de ese espíritu divino que se abre paso a través de mí y de ti y que en el medio se encuentran y que por eso nos entendemos o por lo menos entendemos algo, porque realmente ¿de qué habla Hegel en la fenomenología del espíritu? Bueno, del, también salió el otro día, de una totalidad que se construye ¿cómo? Se construye porque un ser, como es el ser humano, fragmentado, que perdió su animalidad, infelizmente. Porque claro, cuando perdemos la animalidad quiere decir que, vamos a verlo con Adán y Eva, ¿no? Que perdemos la inocencia, que donde antes comíamos lo que caía del árbol, pues ahora tenemos que, pues como dice la Biblia, ahora para eso vas a tener que trabajar. Y pero que es que eso no lo predestinó así, ni siquiera aunque leamos el Génesis, ahora vas a tener que trabajar y responsabilizarte de tus actos. O sea, vas a ser moral y trabajador. Pero bueno, que recordemos siempre que Dios no quería eso. Dios quería que siguiéramos como animalitos en el paraíso, comiendo de los árboles y que hablaran los hados en nosotros y ya está. Es decir, quien nos persuade para que a partir de ahora trabajemos, nos responsabilicemos, tal, y dividamos las cosas en bien y mal, es el demonio, que es el que nos dice que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es Dios el que quería eso, que a veces se cuenta muy como al revés, ¿no? Bueno, entonces, ese ser humano que pierde su eternidad, que se ve fragmentado, que quiere encontrar su animalidad y justamente donde la quiere encontrar no la encuentra, porque, mm, claro, porque llama animalidad a lo que no es, igual que se dice follar como leones a, no sé, a follar de una forma salvaje y bueno, no sé, visteis follar leones, o sea, más tranquilo que eso y más, no hay nada. Entonces, claro, es como el reencuentro con la animalidad perdida, hombre, para empezar, es que estamos tan perdidos de nuestra animalidad perdida que no sabemos ni lo que es, que pensamos que es lo contrario, ¿no? Bueno, ese sujeto tan fragmentado que escribe y que entonces piensa sobre sí mismo y se ve en un espejo y además piensa si tú me estarás viendo igual que yo me veo cuando me veo en el espejo y toda esta neurosis. Eso que cuenta también Kubrick en La Odisea del Espacio, ¿no? Es como a partir del conocimiento pues se abre toda una pesadilla de terror del ser humano en el que su voz se multiplica y se vuelve contra uno mismo y no sé qué más, ¿no? Pues visto de una manera, en vez de así, mal, bien, pues bueno, la fenomenología del espíritu es el viaje que hace ese sujeto perdido de la mano de Dios, o sea, de su inocencia, que se busca a sí mismo y que al final vuelve al hogar. O sea, vamos a ver, esa es una cosa, es como una cosa muy también de Che Guevara y es una cosa muy típica en Argentina y en algunos pueblos, ¿no? Que es como que él necesita, ese que necesita eh, viajar y recorrer el mundo para luego volver a su pueblo y contar, ¿no? Bueno, mm, eso no se lo inventó Hegel, se lo inventó la Odisea, es Odiseo, y da igual que lo veamos en Hegel que en Odisea 2001 o la Odisea del espacio. Es que la Odisea es eso, es el viaje de vuelta. Es que yo voy a un lugar donde no puedo dejar huella, me salté de hablar de lo del mar y tal, eh, para volver a reencontrarme con una casa que ahora la puedo ver como hogar. La dejé como casa, igual hasta ingrata, pero a la vuelta, después de ese viaje por las profundidades, después de buscar ese logo sumergido, ¿no? Pues la puedo ver como casa. Para empezar, porque le puedo ir a dar la chapa a la gente, a contarles que las sirenas no sé qué me pasó, ¿no? Um, Y ahí la importancia del viaje, pero el viaje también como metáfora, es decir, para viajar, una gente necesita viajar de verdad, pero otra gente viaja a través de los libros, ¿no? O de Google Maps. Bueno, yo, por ejemplo, pues, ¿para qué vas a ir ahí a ver las pirámides de Egipto y las puedes ver por internet y de paso no contaminas tanto, jolín? Em, bueno, sea como fuera, hay un viaje como el que hay al sueño y para escribir hace falta eso, como dejarse
anularse, o sea, como dejarse llevar hacia las profundidades del inconsciente con tal de que haya un camino de vuelta. Y lo hay, porque en cuanto empiezas a escribir, lo hay. Pero cuando leemos, es lo mismo, ¿eh? Como uno lea filosofía, pero también cualquier otra cosa. Que hay veces que decimos, y es cierto, bueno, Elena, hay que escribir una filosofía que se entienda. En parte es verdad, pero bueno, pero que hagan los físicos cuánticos que escriban también una física que se entienda, ¿no? O sea, quiero decir, eso se lo podemos también decir otros. En cualquier caso, más que hacer una filosofía que se entienda, tenemos que leer con la confianza de que cuando acabemos de leer eso tan difícil, como la forma general del espíritu, por ejemplo, que es tan farragoso y que no sé qué, pues después de todo de leerlo, en vez de estar parándonos, ¿y por qué esto qué tiene que ver? ¿Y por qué me hablas de esto? ¿Y por qué no te saltas del epígrafe? ¿Y por qué no sé cuántos? Escucha la cosa hasta el final y vamos a confiar en que al final vas a sacar algo de ahí, aunque sea tu interpretación. Ahora, si estás interrumpiendo al libro constantemente, o a quien sea, ¿no? O a quien te habla. Mirad, yo tuve un alumno, voy a ponerme cosas de la bolsa. Yo tuve un alumno de secundaria, de 12 años, cuando teníamos que dar valores éticos en secundaria, un periodo que hubo, que estaba catalogado, además, como teniendo un cierto retraso intelectual. Y yo que hacía unas clases, ahí, bueno, no sé cómo van a ser de otra manera, ¿no? Muy participativas, pues él participaba. Y entonces, mi primera impresión fue, toma la palabra, una vez estamos hablando, pues qué sé yo, del racismo, de cualquier cosa así un poco medio manida, ¿no? Y él empieza a hablar y yo digo, uy, madre, el locutor, ¿no? O sea, ¿qué carajo tendrá que ver todo esto que está contando? O sea, era que yo era como una locura. Pero bueno, y yo solo aprendí mucho de esto, yo solo pues no sé, por no cortar al chaval, ¿no? Dije, bueno, a ver, a ver. Bueno, pues después de un montón de minutos contando unas cosas que parecía que no tenían nada que ver con nada, jolín, él lo hiló todo y tenía relación. Y yo pensé, este chaval está catalogado como de, aparte de trastorno mental, de reducción psíquica, porque nadie lo escuchó hasta el final. Porque nadie lo escuchó hasta el final. Claro, a lo mejor los que tenemos la minusvalía somos nosotros, que no lo estamos entendiendo. O sea, que queremos que nos diga algo que entendamos ya. No, hay que intentar entender ya. Yo tengo ese problema con los idiomas, razón por la cual nunca voy a hablar bien un idioma. Es imposible dialogar en otro idioma y no estar enterándome de todo. Pero por eso soy tonta para los idiomas. Que querer entenderlo todo para empezar algo, querer entender todo lo que dice Hegel o todo lo que dice quien sea, para yo considerar que no estoy perdiendo el tiempo o que voy a poder usar eso, pues hay que tener paciencia. Y hay que, como decía Deleuze, empezar por el medio, es decir, sumergirse. No aprendiste ni a hablar, que es lo fundamental, no aprendiste a hablar porque aprendiste primero tu nombre y después la M y después una sílaba. No, no se aprende así. Se aprende escuchando y viendo cosas muy raras en las cuales estamos casi como tuertos y como a tiendas y sometiéndote mucho a esa inmersión. Hasta que ahí empiezas a encontrar cierta fluidez. Que cuando quieras entenderlo todo eh, o hacerte entender de forma completa y absoluta, entonces no vas a escribir nada, tampoco te va a servir para nada, nada que leas. Porque en todo caso, no digo que no te vayas a encontrar lecturas que entiendas desde el principio, porque claro, la pregunta es si estás aprendiendo algo, porque si lo entendiste perfecto de la primera, pues quizá lo que pasa es que no estás aprendiendo nada. A lo mejor a lo sumo te dijeron algo en unas palabras que no se te había ocurrido expresarlo así, pero sin más, es que si lo entendiste muy bien todo desde el principio, pues entonces ¿para qué te sirvió? Tampoco, seguramente te dejó igual que estaba. Solo ese viaje, que es el de las profundidades, y ahí estaba también el del mar, pero también quiero que quede como más bonito. Yo cuando pido una investigación, como profesora, un trabajo, tanto en el medio universitario como en el instituto. En el instituto, bueno, me gusta más poner esos ejemplos porque la adolescencia es muy ilustrativa, ¿no? Hay una asignatura que a lo mejor algunos de vosotros
cursasteis, los que tuvieron bachillerato no hace mucho, que existe por lo menos en Asturias, que se llama PIN, Proyecto de Integración, Proyecto de Investigación Integral. Bueno, yo ahí, en vez de acotar el tema, dejo que el tema sea el que quieran, el que les late, eso que te da misterio y te gusta. Y coincide que año tras año, cuando dejas a las personas elegir el tema, pues no eligen cosas así como muy escolares. Hombre, es que si me eliges yo a mí, si alguien me dice, te voy a hacer un trabajo y el tema es el imperativo categórico en relación a no sé qué, ya digo, vaya chapa que me espera. O sea, es como que, de verdad, o sea, me vas a contar una cosa que a lo mejor tú hiciste un esfuerzo para ir recopilando esa información, pero es que a mí no va a aportar nada. Es que hay que escribir, no hay que escribir para demostrar que tú atesoraste unos conocimientos. Hay que escribir para inspirar a que otros escriban. O sea, no para demostrar cosas. Que yo no sé, es que es un tostón, no nadie quiere un tostón. Bueno, siempre hay unos temas que aparecen, siempre, pero y que bienvenidos sean y que por eso yo creo que nunca hay que abandonar el mar, la muerte, el fantasma y diferentes aspectos de la muerte. La resurrección, la reencarnación. Y el mar sale siempre también. Luego a veces salen otros. El edificio abandonado también es muy esto, ¿no? El mar. Y el mar le importaba a Odiseo y importó también, está en el origen de la filosofía. Vamos, o sea, Tales de Mileto dice que todo es agua, pues que él está en Mileto, es un poco como Gijón, o sea, está viviendo ahí como en Cimavilla, ¿no? Que da como Mileto, es como Gijón. Entonces, bueno, está viendo el mar todo el rato, ¿cómo le va a decir que todo es agua? O sea, podemos pensar, pues es que, claro, Colín, eh, pero es que el mar, además, era también el medio de transporte, porque estamos hablando de que Grecia no era solo Grecia, bueno, Mileto en realidad está en Turquía, ¿no? Por eso que tampoco lo de que el pensamiento occidental, bueno, occidental o oriental, es todo lo mismo, ¿no? Está en el medio. Claro, la península helénica, Turquía, es que viajar era por mar, pero es que el mar, igual que la muerte, el sueño y no sé qué, es lo que nos conmueve a todos. Son temas absolutamente filosóficos que tienen que seguir ahí. El mar es por donde yo hago un viaje, pero no puedo dejar huellas. O sea, vale, puedo ir dejando miguitas, pero se van a descolocar. Ir abriendo caminos, se van a borrar. Y el mar es ese lugar donde si me pierdo, pues claro, ¿no? Estoy como en medio de la fenomenología del espíritu, ¿no? De Hegel, como de, ay madre, mirando a mi alrededor y, ¿qué es esto? Pero, pero bueno, mm, hay que coger el ritmo al mar, ¿no? O sea, el mar es aporético, lo decían, es aporos, lo que no deja marcar un camino. La escritura es justamente marcar en las superficies que sí se dejan marcar, no puedes escribir en el agua. Pero si escribimos sobre esas superficies que no se dejan marcar, que es el agua, el mar, el ser, el pensar, ¿no? Mm, Dejé algunas cosas que me interesaban mucho, como es, por ejemplo, pero espero que salgan en otro momento, como es, por ejemplo, hablar de medios de escritura filosófica alternativos al ensayo también, hablar, por ejemplo, de Sade, hablar de Kierkegaard, que en Diarios de un seductor escribe una novela, pero que también Oscar Wilde, que es lo mismo, ¿no? Escribe El retrato de Dorian Gray, es un poco lo mismo que Diarios de un seductor, ¿no? Hombre, es filosofía, Frankenstein, ¿no? Mm, pero también yo leí hace poco a Hannah Arendt, que antes no había estado así entre mis simpatías, y me quedé flipando con Eichmann en Jerusalén, no tanto con otros, pero con ese, dices, joder, o sea, es una crónica sobre un juicio y casi no dice ella nada, dice lo que dice Eichmann y bueno, su justificación, ¿no? Para eso bueno, pues yo qué sé, yo hacía salir los trenes a la hora. Bueno, ya, bueno. Pero, ¿cómo?
pero ¿cómo es de filosófico? Porque sin que ella haga la pregunta, te la haces tú. Tú te haces la pregunta, bueno, pero es que, jolín, pues espero que a mí no me pase como a Eichmann y no me pille el régimen, porque al fin y al cabo a los jueces de Nuremberg, porque al fin y al cabo los jueces de Nuremberg, pues en parte es verdad. O sea, ellos aplicaron la ley que había. Si hay alguien de derecho, le dijeron hasta la saciedad, ¿no? Que el juez no tiene que juzgar de acuerdo a su criterio, tiene que aplicar la ley. Bueno, pues la ley del año 42 en Alemania, pues era esa, y eran jueces antes de eso. Y uno puede pensar, bueno, pero lo disfrutó mientras lo hizo. Bueno, pues en Eichmann justamente dicen, no, pues es que cuando alguno de los comandantes nazis o de los agentes, ¿no? De las SS se veía que disfrutaba en la tortura, en lo que fuera, se lo ponía bajo sospecha. Es decir, no se quería tampoco uno que torturara y que le gustara. Serán loquitos y esos ya se los despacharon antes que a los judíos, a los locos. No, era el cumplimiento del deber, aunque te horrorice, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que, o sea, yo sí le doy crédito, ¿no? Dice, yo siempre fui kantiano. Y dice, Hannah, madre, ¿cómo vas a ser kantiano? Sí, el kantismo es justamente obedecer, pero la ley que tú mismo te das, no la del Führer. Y bueno, la ley que tú mismo te das, pues que lo de la ley que tú mismo te das es muy... ¿Cuál es la ley que tú mismo te das? Que todo tiene que ver al final, con lo nuestro. Bueno, ¿hasta cuándo sirve? Esto es como la Constitución de 1978, es que es la ley que nos dimos. Bueno, o sea, ¿quién? O sea, ¿cuántos años? ¿Durante cuántos años va a ser la ley que nos dimos a nosotros mismos? No, no sé si me entiendo. O sea, sí, es el cumplimiento del deber que yo mismo me di. Pero es que a lo mejor cuando me lo di, las cosas eran distintas. Mm, o sea, visteis que todos los códigos deontológicos, penales, etcétera, están basados en Kant. O sea, sí, bueno, una máxima puede ser cumplir las leyes escritas del legislador. Mm, Claro, pero una vez que me comprometo con eso, bueno, es que lo de Eichmann lo dicen en los institutos, se dice todo el rato. Bueno, es que esto son las normas de aquí. Yo lo oigo todo el rato. Son las normas de aquí. Y si no, pues no vengas. El bachillerato no es obligatorio, la FP no es obligatorio. Bueno, bueno, por un lado, si es obligatorio, pues tengo que comer de algo, ¿no? En algún momento. Pero bueno, es que es lo mismo, ¿no? Al final, el rollo entonces es como que, bueno, como viniste aquí porque querías, pues ahora tienes que obedecerlo tú. En el kantismo es igual. Claro, bueno, la capacidad de prometer está muy bonita, ¿no? Yo te prometí que íbamos a estar juntos toda la vida, pero no sabía que tenías cadáveres humanos en el congelador, ¿no? O sea, claro. Entonces, sí, bueno, es un deber que me di a mí mismo, pero ¿por cuánto tiempo y en qué circunstancias? Y yo me lo di a mí mismo y quién soy yo eh, dentro de todas esas voces que están en mí. Con esto lo que quería decir es que Hannah Arendt escribe filosofía haciendo una biografía, una crónica del juicio, incluso una biografía un poco de Eichmann. Voy a cortarme ya aquí porque os dejé esta diapositiva todo el rato y entonces os voy a poner otras, aunque os las voy a mandar, ¿eh? Pero esto ya es como una especie de intermedio para después darle paso a Aramo y después ya hacemos todas las preguntas al final. Bueno, y